Obviamente, voy a repetir una cosa que sabemos y que dijimos un poco antes de habilitar el Zoom. Nosotros estamos en un momento único, inédito de la historia de la humanidad. Por supuesto, también en la Argentina. Y, y este es un momento de una confluencia de crisis de extraordinaria gravedad. Digamos, desmoronamiento de las democracias, esto lo vemos particularmente en América Latina con el lawfare. El lawfare al que se refirió muy bien Cintia, con mucha densidad. Se habla del fenómeno del lawfare, y hablamos del fenómeno del lawfare en Argentina constantemente, pero hay lawfare en el Brasil de Bolsonaro, hay lawfare en el Ecuador de Lenín Moreno, un gran traidor, la lacra de América. Hubo lawfare en Bolivia con Añez, pero el lawfare con un gobierno nacional y popular es un invento argentino. La verdad es que yo me hago cargo que nosotros creíamos, pensábamos, que el 11 de diciembre del 2019 no íbamos a tener más presos y presas políticas, y esa es una de las causas que tenemos que defender, porque el lawfare no es un fenómeno de la naturaleza, es una planificación de la manipulación de la justicia para perseguir líderes políticos. No hay ningún líder de derecha perseguido por manipulación o por guerra judicial en el mundo. Son todos los dirigentes progresistas que han traído mejoramiento, mayores derechos, mejor renta para las mayorías populares. Esto significó un verdadero secuestro electoral de Lula da Silva, secuestro electoral de Evo Morales, y estamos todavía en duda y insistiendo en que haya elecciones justas en el Ecuador. Miren con qué poco nos conformamos ya, que es que se puedan presentar las fórmulas electorales en el Ecuador. De esto hablo cuando digo el desmoronamiento de las democracias en América Latina. Y además a esta crisis se le suma, por supuesto, una tragedia medioambiental a la que los convoco digamos, a pensar, ¿no? Nosotros estamos, como dice Noam Chomsky, estamos en el periodo del antropoceno, es decir, el periodo en que el hombre empieza a dejar huellas indelebles sobre el planeta, y realmente estamos en riesgo cierto de extinción. Por eso muchos de nosotros pertenecemos a la Internacional Progresista, y nuestro lema es internacionalismo o extinción, porque estos son problemas que son globales y que aún dando respuestas locales tenemos que mirar globalmente. Antes de entrar en el Zoom, uno de los compañeros, Quique, estaba recordando esta discusión cuando se inició la pandemia entre filósofos y sociólogos, y se refirió al esloveno Žižek. Digamos, al principio de la pandemia, como un fenómeno que despertó una gran riqueza de debate, que permeó poco la política, entre filósofos y sociólogos, y Žižek dijo, es un filósofo muy original, que la pandemia le iba a dar un golpe a lo Kill Bill, es un cinéfilo, se refirió a esas espadas de la película de Tarantino, le iba a dar un golpe a lo Kill Bill, al capitalismo, y vamos a salir hacia un nuevo socialismo o comunismo, una sociedad basada en la ciencia, en la cooperación y en la solidaridad. Y le contestaron muchos, pero entre otros Chul Han, el coreano, que dijo, no, el virus nos va a aislar, no genera vínculos sociales, el capitalismo volverá con más pujanza, se perderán libertades individuales y, señoras y señores, el virus no va a hacer la revolución, la tienen que seguir haciendo los hombres y las mujeres de este mundo. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones de la pandemia, no? La pandemia nos revela, para los que no se hubieran dado cuenta o quisieran distraerse con otros motivos o intenciones, la pandemia revela claramente que el capitalismo no es apto para la supervivencia humana. Es decir, el ser humano no sobrevive dentro del capitalismo, porque si nosotros vemos que la máxima potencia
política, militar, bélica del planeta Tierra, los Estados Unidos de América, no han podido curar a sus enfermos ni enterrar a sus muertos. Tenía un presidente que aconsejaba tomar la bandina y tiene cientos de miles de desempleados y personas durmiendo y comiendo en la calle, nos damos cuenta que el actual sistema económico no funciona. Y por otro lado, ha corrido el velo sobre la violencia y la profundidad de la desigualdad. La desigualdad no es nueva entre nosotros, no es nueva en el mundo. Hablaba Cintia recién de experiencias muy, muy vívidas, como las que ella registra con una capacidad extraordinaria de comunicadora. Debo decir que cada día le rindo homenaje a Cintia García porque hay muy pocos y pocas comunicadoras que tengan tanta perseverancia en hablar de lo que importa. Sí, veo que María Elena está de acuerdo, ¿no? Porque tenemos que esperar esos 3 minutitos en C5N donde Cintia pone los temas que importan, ¿no? Bueno, ojalá pueda seguir haciéndolo porque hay cada vez menos espacios, también porque hay una extraordinaria falta de política de comunicación. No hay política de comunicación. Entonces, que frente a esta, digamos, decíamos la desigualdad no es nueva, pero en pandemia se había naturalizado, ¿no? La gente durmiendo en la calle, pero en pandemia resulta realmente infame que todos escuchemos que hay que lavarse las manos cada 30 segundos y haya gente que no tiene agua y que está hoy con la lluvia durmiendo en la calle y comiendo de la calle. Entonces, la pandemia nos tendría que haber orientado. Cuando nosotros al principio discutíamos y hablábamos muchas veces en reuniones como estas, algunas otras también propiciadas por el Espacio Puebla y por José Cruz Campagnoli y los compañeros con los que compartimos esta noche, nosotros nos movíamos entre, digamos, con Gramsci, entre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. ¿Qué pasaría? ¿Habría realmente el surgimiento de una sociedad más solidaria o habría la confirmación de un rumbo deshumano, deshumanizante, de una verdadera crisis civilizatoria? Y lamentablemente es peor aún de lo que nos hubiéramos podido imaginar, porque la pandemia requiere grandes gestos de justicia social y grandes gestos de justicia fiscal. Obviamente no va a haber justicia social si no hay justicia fiscal. Porque las dos grandes preguntas, los dos grandes núcleos de preguntas que nos podemos hacer es quién paga el costo de la pandemia, y por lo visto la respuesta viene siendo en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, que el costo no lo van a pagar los que más tienen. Y la segunda cuestión para el gobierno, para los gobiernos, es ¿a quién escucha el gobierno? ¿A quién escucha? ¿A quién se escucha? ¿A quién se está escuchando? ¿No? Y en esto, bueno, siempre volvemos a Cristina y aquel día que al fin de la campaña le dijo al presidente Alberto Fernández, escucha a su pueblo, no escuche la tapa de los diarios. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que está pasando con la pandemia en este momento, yo estoy particularmente obsesionada por una nueva pandemia, ¿no? Acaba de decirnos Cintia lo que hasta hace poco era algo que no se sabía, ya está en todos los diarios, así que podemos compartir la consternación porque Víctor Hugo Morales tiene COVID. Es bueno ponerle la cara al COVID, porque hay 55.000 muertos en la Argentina, pero como mueren en silencio, como mueren en soledad, como nadie habla de sus nombres, pareciera que ni siquiera los estamos llorando, compañeras y compañeros. 55.000 muertos es una tragedia. Y hay un problema, que es que el gobierno está diciendo que nos ha ido bien, y no nos ha ido bien, nos ha ido mal en el año 2020. China, que tiene 1.400 millones de habitantes, tiene 5.000 muertos. Cuba tiene 300 muertos. Vietnam, que tiene 100 millones de habitantes, tiene 100 y pico de muertos.
Venezuela tiene pocos muertos, cosa que no se va a decir nunca, porque Venezuela está para que siempre se hable mal. Y un caso paradigmático es Nueva Zelanda, que tiene 26 muertos. Y una primera ministra, Jacinda Ardern, que cuando tenía 102 casos cerró absolutamente las fronteras y las actividades. Y le dijeron, pero primera ministra, hay 100 casos. Y ella dijo, Italia alguna vez también tuvo 100 casos. Y el gobierno ahora insiste en la misma política del año pasado, que es la de aplanar la curva en vez de extenderla. Entonces nos están ofreciendo camas y respiradores. Nosotros no queremos camas y respiradores. Nosotros queremos prevención. Nosotros queremos que se cierren las fronteras, porque hay en nuestras fronteras, sobre todo en Brasil, también en Paraguay, en Chile, la presencia de una nueva pandemia, que esto es lo que hay que entender, se trata de una nueva pandemia, una variante P1 Manaus, que es más contagiosa, más letal y que tiene la particularidad de que puede reinfectar a las personas que ya hemos tenido COVID, como es mi caso, y a las personas que, aún a las personas vacunadas, las puede reinfectar la variante Manaus. Entonces, el presidente salió, como mencionó Cintia, por cadena nacional para desaconsejar que la gente viaje. ¿Se trata de una impericia? ¿Se trata de una debilidad? ¿O se trata de una ingenuidad? Porque si el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires lleva a sus hijas a vacacionar a Brasil, cuando todo el mundo sabe que Brasil es un cementerio a cielo abierto, si el vicejefe de gobierno manda a sus hijos a Cancún, cuando todo el mundo sabe que México es uno de los lugares de mayor riesgo, realmente no se puede esperar que con los consejos nosotros vayamos a alguna parte. Entonces, ahí voy al punto de a quién se escucha, ¿no? Hay un estudio muy interesante, yo he firmado y circulado una carta de varios científicos, que me imagino que varios de ustedes han firmado, entre otros Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, no solamente científicos, médicos, sanitaristas. Hay uno de estos científicos, Daniel Feierstein, que hizo un estudio muy interesante que les recomiendo, tiene un hilo en Twitter, Feierstein, y dice que hay una porción de la sociedad que sigue creyendo que el coronavirus es una gripecita y que finalmente ese pensamiento conduce a dejar que se mueran los que se tienen que morir, ¿no? Bueno, vamos a dejar fronteras abiertas, dice la ministra Bisotti, no hay forma de controlar la segunda ola. Sí hay forma de controlar la segunda ola, claro que hay forma de controlar la segunda ola. Y además hay protocolos en la aviación que exigen que se evalúen los riesgos y que se evalúen las consecuencias, en general de los accidentes. En este caso son protocolos aplicables, por supuesto, a cómo impedir una pandemia. Entonces, esta porción que piensa negacionista del coronavirus, negacionista de la vida, negacionista de la importancia de la vida sobre el comercio, Feierstein ha hecho un estudio y llega a la conclusión de que es una minoría y ha hecho un mapa de representaciones de la sociedad donde se queda demostrado que la mayoría quiere más cuidados, quiere más restricciones, privilegia la vida, y que si el gobierno atendiera a este estudio, esto podría ser una herramienta muy poderosa para que, en lugar de escuchar a esta minoría intensa que instala un sentido y lo instala en los medios de comunicación, asumiera con mayor convicción lo que pensamos la mayoría para defender un principio precautorio. Y pongo como un ejemplo la pandemia porque es el más fuerte y donde se está jugando nuestra propia vida. Y además es una falsedad esto de anteponer, bueno, vida o comercio, vida o economía. No, porque al contrario, los científicos demuestran que si se toman medidas restrictivas, puntuales, como sería cerrar temporariamente las fronteras, se evita lo que está sucediendo en otros países, que al llegar a una completa saturación del sistema de la logística para atender a los enfermos o a los que se mueren,
tiene que haber un cierre total, un lockdown total. Entonces, en otros sentidos pasa lo mismo, ¿no? Veamos que hemos estado discutiendo durante todo un año si hubiera o no, cuándo, y creo que aún no se ha pagado el aporte extraordinario de las grandes fortunas a la pandemia. Durante la pandemia, en América Latina, que es la región más desigual del planeta, ha habido cada 8 semanas el surgimiento de un nuevo mil millonario, de una persona que tiene $1.000 millones. Nosotros en la Internacional Progresista seguimos con mucha atención a una campaña de Oxfam y a una nuestra propia que demuestra este mapa de la desigualdad. Y nos hubiera gustado, y es algo que conversamos siempre con Amado, con José Cruz, con el Tano, con otros compañeros, nos hubiera gustado, con Cintia, nos hubiera gustado que pudiéramos reflexionar sobre un nuevo régimen fiscal en la Argentina para que paguen más los que más tienen, no una contribución solidaria que merezca un premio o una placa, sino cumplir con obligaciones y derechos. Por ejemplo, nosotros podríamos haber vuelto a una idea de época de guerra, que se usó después de la Segunda Guerra Mundial, donde las empresas que fueron beneficiadas por la guerra pagaran más impuestos. También hay muchas empresas que han sido beneficiadas por la pandemia. Nos referimos al sector del comercio virtual, al sector de las telecomunicaciones, al sector farmacéutico, entre otros. Y ellos tendrían que haber pagado, tendrían que estar pagando más impuestos en lugar de recibir subsidios de ATP, etc. Podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Yo creo que de la pandemia siempre creí que nosotros tendríamos, y espero que tengamos que salir más radicalizados, por lo menos algunas y algunos de nosotros. El gobierno, el Frente de Todos presenta un problema que todos conocemos, no voy a revelar nada nuevo. Ha sido una alianza electoral exitosa, pero no está constituida como una alianza de gobierno con las mediaciones y las representaciones que el kirchnerismo tiene dentro de esa alianza de gobierno. Me refiero que el kirchnerismo aportó, digamos, por lo menos el 40% de los votos, pero algo más importante que los votos inclusive, que son los valores, la historia, lo que podíamos mostrar. Porque ¿qué podíamos mostrar? Nosotros no íbamos a mostrar que Massa, por ejemplo, apoyó a Guaidó. Nosotros no podíamos mostrar que Massa fue uno de los que perseguía a Cristina para que estuviera presa, ¿no? Hay muchas diferencias dentro del Frente de Todos. Y muchas diferencias que se expresan, por ejemplo, en temas muy importantes como es la geopolítica y las relaciones exteriores. Como ustedes saben, yo he renunciado a la designación como embajadora en Rusia, por supuesto una designación que me honró, un gran lugar, que me hubiera gustado poder servir, como serví con responsabilidad, con patriotismo en Venezuela y en Londres. Pero no me es posible porque yo no puedo coincidir con que la Argentina esté, por ejemplo, dentro del grupo de Lima, el presidente Vizcarra está destituido, Añez está ya presa, Guaidó también era parte del grupo de Lima. Eso es el grupo de Lima, no es un grupo perteneciente al sistema de Naciones Unidas, es un grupo que se creó para cambiar de régimen en Venezuela, ¿no? Nosotros sabemos que cuando llegó Macri, con un régimen que no es neoliberalismo, es neocolonialismo, lo primero que hizo fue echar a Venezuela del Mercosur. Lo siguiente que hizo fue prácticamente desarticular la UNASUR y la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 33 países, 600 millones de habitantes, que vivimos en 200 millones de kilómetros cuadrados y que tenemos todos los elementos materiales, naturales y humanos como para brindar no solo independencia económica, sino también justicia social y progreso a nuestros pueblos. Y sin embargo, no estamos siguiendo ese camino, estamos siguiendo el camino de, digamos, es inconsistente. Es bueno haber apoyado a Evo Morales, por supuesto que es virtuoso haberlo asilado, pero es inconsistente
con la idea de denostar a Venezuela y de contribuir con el Grupo Internacional de Contacto y con el Grupo de Lima, contribuir a denostar a Venezuela, a aislarlo, a demonizarlo, cuando eso obedece muy claramente a la ambición del petróleo de Venezuela que tienen los Estados Unidos. Entonces, en estas diferencias que tenemos, que no son menores, que no son secretos, Cristina lo ha dicho muy claramente, aquella vez que dijo, el que no sabe cómo llegó no puede saber qué es lo que tiene que hacer, cuando dijo funcionarios que no funcionan, en fin, cuando hizo quejas que nosotros podemos compartir. Esta pregunta que hacía Cintia antes, cómo traccionamos, cómo movilizamos, cómo llevamos nuestros ideales a primer plano, yo creo que nosotros verdaderamente tenemos que reforzar nuestros ideales en la acción, porque el gobierno, desde mi punto de vista, está en un extremismo de centro. Y el extremismo de centro no nos va a conducir a derrotar a la derecha. Como ustedes saben, y si observamos la historia de nuestro continente, cada vez que un gobierno de izquierda o de centroizquierda, no de izquierda, un gobierno de centroizquierda intenta tomar modalidades de la derecha para obtener un electorado de derecha, fracasa, porque la derecha tiene sus propios candidatos. No, es decir, tracciona a la derecha, particularmente desde los medios de comunicación, para que el gobierno tome medidas de derecha, pero eso no significa que van a apoyar al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, de ningún modo. Tienen sus propios candidatos y candidatas. Así que, bueno, nosotros tenemos muchos proyectos de vieja data, ¿no? Yo he presentado, no sé, ya en el año 2002 como diputada un proyecto de reforma de la Constitución, porque creo que eso tendría que ser uno de nuestros horizontes, porque efectivamente nosotros no tenemos herramientas para cambiar el estado de las cosas. Seguramente hablará Amado de esto, pero cuando nosotros hablamos de que nunca más nos vamos a endeudar, no bastará con decirlo, porque ahora decimos nunca más nos vamos a endeudar, pero sin embargo estamos esperando el momento de sentarnos con el fondo a pagar una deuda que es una deuda odiosa, porque es una deuda que se contrajo fuera de los estatutos del fondo. Entonces decimos vamos a investigar, pero vamos a pagar. En fin, de esto seguramente hablará Amado mejor que yo, pero me parece que realmente para que nosotros podamos definir la función social del capital, de la actividad económica, de la propiedad, de incorporar nuevos derechos personales, de pasar de una democracia como la que tenemos, débil, a una democracia participativa, protagónica, una democracia vibrante, una democracia revolucionaria, que es el único modo en que los pueblos, los hombres y las mujeres de este pueblo y de otros pueblos de América Latina podamos expresar nuestras necesidades. Nosotros realmente tenemos que tener una nueva constitución. Cristina también lo pensaba y ojalá entre todos y todas lo volvamos a pensar. Dejo por ahora para que podamos dialogar más tarde. A mí me gustaría simplemente terminar con una nota de optimismo, ¿no? Porque, digamos, todo lo que vemos nos preocupa, sobre todo porque, bueno, tenemos problemas muy serios como el de la pandemia, como el de la distribución de los ingresos, el de los precios de los medicamentos y los alimentos, el de las tarifas. Tenemos problemas muy serios, pero me parece que estos problemas lo que tienen que hacer es eh, darnos musculatura para seguir dando pelea, que es lo más lindo que hemos hecho todas y todos nosotros en nuestras vidas y es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a, vamos a seguir dándole valor a la palabra, vamos a tratar de darle la palabra a los otras y a las otros, sobre todo a los que no tienen voz. A mí hay algunas cosas de Chávez que recuerdo siempre y recordaré siempre como su legado, que me obliga también. Eh, que era, por ejemplo, cuando nosotros estamos pensando en políticas de distribución, Chávez decía, para tener políticas para la pobreza hay que darle poder a los pobres. Es decir,
no, como decía un poco Amado, no es Cristalina Georgieva que va a resolver los problemas de los pobres en la Argentina. Nosotros tenemos que darle poder a los pobres. Por eso yo insisto siempre con una nueva constitución, ¿no? Para que haya nuevas formas de representación, de participación, para que haya referendos revocatorios de aquellos mandatarios, diputados, legisladores que no cumplan con su contrato electoral. Digamos, me parece que nosotros tenemos que buscar eh, de raíz, por eso hablo de radicalidad, de raíz, darle uso a los que no tenemos, de modo de tener una sociedad eh, empoderada, una sociedad consciente de sus derechos, ¿no? Como esa Sandra de la que habló Cintia con tanto dolor, ¿no? Una mujer en la calle que le dice qué piensa del Estado y la mujer dice, tirada en la calle, dice, ¿qué es el Estado? Después todo el mundo hace esta falsa preocupación, demagogia, porque a una niña que dormía en la calle se la llevó alguien en una bicicleta. ¿Y qué otra cosa le podía pasar durmiendo en la calle? ¿Cuántas personas pasaron por al lado sin ver lo que estaba sucediendo? ¿No? Estamos naturalizando la miseria, la desigualdad y la falta de solidaridad. Pero desde el gobierno no se resuelve con solidaridad, se resuelve con medidas concretas. Así que, bueno, solamente para animarnos a seguir trabajando y a seguir conversando, porque a toda revolución, a todo cambio, le precede una gran conversación. Así que esta sea una gran conversación que siga circulando entre nosotros.